ante la ley, porque te lo reitero, como decía mi inolvidable maestro don Antonio Martínez Báez, el papel resiste todo, el papel aguanta todo, y le podemos agregar 1,000,000 florituras a la Constitución, y si esto no se hace realidad, si esto no se cumple, pues pasamos como los autores o como los poseedores de la mejor Constitución del mundo, pero que en la práctica no se aplica. Gracias. Maestro, por favor. Gracias. No es propiamente especulativa, sino con la esperanza de que nos ilustres un poco más todavía, si esto es posible. Podríamos encontrar un antecedente de Tommy Guzmán, tal cual, en los sentimientos de la nación de Loreto. Por una parte, de una vez te hago la otra. Y en otro orden, habría que reconocerle a las comisiones de derechos humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que gracias a su labor, porque tengo entendido que en determinado momento sus recomendaciones eran mayoritariamente, abrumadoramente en favor de víctimas, no de inculpados. Entonces esto fortaleció primero el agregado a la fracción décima del artículo 20 constitucional, después un apartado B, ¿verdad?, también del artículo 20, y ahora el actual, en donde se reconoce ya la víctima. ¿Con qué? Con una calidad procedimental, una entidad constitucional independiente del Ministerio Público, que ya no necesita del Ministerio Público para proteger. Y esto es gracias a las actitudes buenas o malas, tuertas o derechas de la Comisión Nacional de Derechos. Yo me iría más lejos respecto a la primera cuestión que plantea el maestro Carlos Enríquez, al que siempre me da gusto saludar y al que tengo una alta estima académica, profesional como postulante y una larga amistad. Yo me iría más lejos, maestro. Sí, efectivamente, en los sentimientos de la nación encontramos esas referencias lapidarias de Morelos contra las malas autoridades, contra la desigualdad que castigaba a la Nueva España de aquel tiempo. Y decía que iría yo más lejos hasta el discurso de Fray Antón de Montesinos y, el sermón de Fray Antón de Montesinos y la brevísima relación de Fray Bartolomé de las Casas y su actuación personal. Entonces, yo creo que hay quien califica de exagerado a las casas, hay quien considera que tal vez las casas retrataban una realidad que no se presentaba. Esa es una polémica entre los historiadores del derecho mexicano, pero sin duda en las casas encontramos una defensa de la dignidad humana que se va repitiendo constantemente en nuestra historia jurídica. Lo encontramos otra vez en Hidalgo, en sus bandos, en Morelos, ¿sí? Y así en algunos casos de nuestros liberales, como mencionábamos Arriaga, o en el constituyente del 56-57 a Mata o a Ramírez, que obviamente están preocupados por estas actitudes que asumían los jueces penales de aquel tiempo, que dejaban desamparados a los reos en las prisiones. En fin, yo sí considero que tenemos bastantes antecedentes que procuran establecer instrumentos de protección de los derechos de los gobernados. Hoy utilizamos el término más común de derechos humanos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y independientemente de las cargas ideológicas que puede haber o no dentro del concepto, lo importante es la dignidad de los seres humanos, la dignidad de hombres, mujeres, independientemente de su condición socioeconómica, de su religión, de su preferencia. O sea, yo pienso que sobre este particular habrá quienes se resistan al cambio, ¿sí? De entrada, pues ya está en la norma suprema y eso ya no se puede evitar.
algunos no estaremos totalmente de acuerdo, pero en otras cosas sí lo estamos. Y igualmente, también sí yo reconozco que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha trabajado intensamente no solo por las personas que son violentadas en sus derechos durante la fase de la averiguación previa o inclusive hasta en el proceso penal, lo cual ha generado muchas polémicas con el Poder Judicial, porque se considera que no puede intervenir la Comisión Nacional en asuntos jurisdiccionales. Ya han entendido que la jurisdiccional es la sentencia, pero previo a la sentencia, en la presunción, en la instrucción, podría ser que intervenga siempre y cuando no hubiera recurso procesal aplicable en el caso concreto. Pero sí, la Comisión Nacional ha tenido un importante papel en lo que hace a la protección de las víctimas del delito. Y obviamente eso se ha visto reflejado en estas persistentes reformas que ha tenido el artículo 20 para que la víctima, pues obviamente sea reconocida como también sujeto de derechos humanos, no como el sujeto pasivo dentro de lo que viene a ser la perpetración del injusto penal. Y por otro lado, no nada más en ese aspecto la Comisión Nacional tiene un mérito indiscutible, sino que también la Comisión Nacional, en el primer reglamento de la Comisión Nacional, que lo elaboró la misma comisión, se detecta una figura que ha ido increciendo, que son las medidas cautelares. En el sistema jurídico mexicano, en el sistema procesal, por la influencia del juicio de amparo, estamos acostumbrados a la suspensión únicamente, y en cambio la Comisión Nacional en ese aspecto también es pionera al instituir la figura de medidas cautelares positivas, muy distintas de la mera suspensión. O sea, se abarca la suspensión, pero también otro tipo de medidas cautelares que además quedan a criterio de la comisión. O sea, tampoco estamos sujetos ahí a un defecto profesional de los abogados, el formalismo. O sea, deja abierta la posibilidad para que se establezcan muy diversas medidas cautelares, como podrían ser, por ejemplo, cuestiones relativas a protección a personas o bienes. En pocas palabras, señalarle guardaespaldas a las personas que puedan resultar afectadas en caso de haber sido denunciantes o ser quejosos en un procedimiento ante las comisiones de derechos humanos. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho por parte de la Comisión Nacional, sin sujetarse a formalismos, aunque sí hay que reconocer que quienes preponderantemente han ocupado cargos de ombudsman han sido abogados. ¿Sí? Bueno,